fuertemente la parte comunitaria que ya vayan con la profe Oriana, mi parte que tiene que ver con la parte organizacional y dedicamos, digamos, por el interés que siempre despierta, la mitad del curso a, eh, a la parte clínica, ¿ah? Y psicoterapia. Entonces, conmigo van a tener 4 clases comenzando hoy día. Terminamos, se supone que a fin de este mes, y la primera semana de noviembre estaríamos con un receso. Entonces, con ese receso ya después iniciaría, ¿no es cierto?, las últimas dos etapas del curso. Yo les quiero, lo primero que siempre me preguntan es qué vamos a hacer en términos evaluativos. Yo tengo una nota que va al 25%, y es una nota de un informe que se los voy a mostrar ahora, y que ese informe se va construyendo por partes, ¿no? Entonces, Profesora, disculpe, ¿no lo está grabando? Buenos días. no, todavía no, porque estoy dando las instrucciones generales para que no me pese mucho la clase. Le voy a explicar Ángela, y acuérdeme cuando empiece a hablar, cuando empiece la presentación, pensamos grabar. Este documento lo tienen, así que es cosa de que lo vayan viendo conmigo, está subido en el UCM virtual. Y déjenme buscarlo acá. Pauta, sí. Ya. Entonces, quiero compartir. Vamos a compartir. Aquí está. Ustedes me dicen cuándo se ve. Sí, se ve, profe. Se ve, estupendo. Entonces, miren, este trabajo, esta pauta de trabajo, la idea es generar, como dice ahí, una experiencia de aprendizaje. Ahora, la experiencia de aprendizaje es cómo se interviene en organizaciones. Lo que nosotros, los psicólogos organizacionales, hacemos mucho en las organizaciones de distintos ámbitos que rebasan incluso nuestra disciplina, ¿no? Yo en mi caso tuve que aprender de negocios, tuve que aprender de administración, tengo una MBA en administración y negocio, porque si no, uno no capta toda la lógica de cómo las organizaciones productivas, por ejemplo, se desenvuelven, y las organizaciones productivas son más bien las que contratan psicólogos, ¿no? Entonces, lo que más se hace y en lo que ustedes van a tener más acceso son las intervenciones organizacionales de capacitación, por ejemplo. Entonces, a uno es típico que le pidan un curso, y lo mismo les va a pasar a ustedes cuando empiezan a hacer su práctica. Les van a pedir un curso sobre liderazgo, sobre clima organizacional, sobre estrés laboral, sobre acoso laboral, en fin. Derechos fundamentales laborales, que también está como en el pic ese tema en este minuto. Entonces, la idea es eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Se van a juntar en grupos de 4 personas y van a trabajar solo con el libro de conducta organizacional, que es viejito, pero que ayuda mucho. Hay muchos ejemplares en biblioteca y además está disponible en PDF en la red. ¿Ah? Yo tengo por ahí, creo que la última versión que tengo es del 2017. Si alguien encuentra una más nueva, me la manda y yo la podría subir al UCM virtual, ¿ya? Pero la idea entonces es que trabajemos con este libro de conducta organizacional del Robbins, y allí cada uno de los grupos va a elegir un capítulo. El Robbins tiene esta gracia de que el primer capítulo, qué sé yo, es de personalidad, el segundo de motivación, el tercero es de liderazgo, y así, ¿no? Comunicación, cultura. Cada capítulo tiene un tema, y en ese tema él va presentando 5, 10, 15 modelos distintos de trabajar ese tema. Entonces, cuando hace las teorías de motivación, presenta varias teorías que en el fondo son modelos. Los modelos, yo lo voy a explicar más rato, nos dice
cómo funciona la motivación. Entonces un autor dice, mire, la motivación funciona así, hay motivación intrínseca y extrínseca. Y otro dice, no, aquí la motivación es motivación de logro. No, aquí la motivación tiene que ver con la equidad. ¿Se entiende? Cada autor tiene una teoría que explica de alguna manera la motivación, la personalidad, el liderazgo, en fin. Y ustedes van a elegir uno de esos, solo uno. Y la idea es que en 4 clases conmigo ustedes tienen que aprender a bajar desde una teoría, ¿no es cierto?, a una intervención. Entonces, la idea es que en la clase nosotros vamos a ir desarrollando la intervención. Hoy día, por ejemplo, vamos a desarrollar el punto 1 y para la próxima semana ustedes ya tienen que tener listo su punto 2 y punto 3 ya del informe. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir haciendo? Yo les voy a ir contando hoy día la clase, por ejemplo, de organización, cómo se describe una organización y ustedes van a elegir una organización en la cual trabajar. Pueden sacar la información de la web, cualquier empresa, puede ser PF, Jansa, Coca-Cola, Nestlé, organizaciones sociales, paréntesis, por ejemplo, lo que usted quiera. Que espero que tenga la información que yo le voy a dar en clase y usted la describe y ahí tiene listo su punto 1. Yo, después de esta clase, hacemos un break de una media hora y enseguida yo voy a contestar todas las preguntas para que todos los grupos puedan terminar su punto 1 del informe. Y entonces la idea es que yo les voy contando, vamos trabajando y vamos aplicando inmediatamente. Ya, este es el punteo de la pauta. O sea, cuando me dice cómo tenemos que entregar el trabajo, los apartados: 1 es la presentación de la organización, 2 la fundamentación, 3 el marco teórico, 4 los objetivos, 5 los objetivos específicos, 6 los objetivos operacionales, las unidades temáticas, las actividades y el método de evaluación. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos el Robbins, que es con quien van a trabajar el libro. ¿Y qué es lo que la idea de qué es lo que se espera para ir resolviendo esta actividad, este caso? Que ustedes sean capaces de fundamentar una intervención, sean capaces de tener un sustento teórico para su intervención y sean capaces de poder sacar el objetivo general, específico, indicadores y crear una serie de actividades o temas a trabajar, lo que de verdad harían en una organización. Tiene que tener una estructura, que es esta que yo les acabo de presentar, y cómo van a ir trabajando. Esta es la pauta, está puesta ahí en la UCM virtual. ¿Dudas, consultas? Profe, disculpe, ¿se pueden repetir los capítulos entre los grupos o no? Sí, claro. La idea es que ojalá no se repiten los modelos nomás, ¿ya? Pero sí se pueden... incluso a mí me tocaba muchas veces que de repente eligen el mismo autor, el mismo modelo, la misma teoría, digamos, pero uno la puede tratar de manera distinta porque las actividades van a ser distintas, en fin. Entonces, a mí lo importante es que ustedes puedan hacer esto de una manera que esté fundamentada, como dice la pauta. Eso es lo que me interesa que usted aprenda, es la competencia que usted tiene que desarrollar en estas 4 clases conmigo, ¿ya? Aquí la idea está puesta en el aprendizaje, o sea, claramente. Entonces, yo quiero que se queden con una herramienta así muy, muy específica, pero que lo aprendan a hacer espectacularmente bien, porque esto le va a servir para todo. Esta pauta es general, ¿no? Esta pauta de intervención, entonces aprender a redactar bien los objetivos, aprender a hacer bien los indicadores, todo eso le va a servir para todo. Hasta en la clínica nosotros sacamos, ¿no es cierto?, objetivos de terapia, ¿ya? Entonces, saber cuál va a ser el objetivo de su intervención, por ejemplo, es una de las cosas importantes. Y se van a quedar también con una herramienta a trabajar. Si todo va bien,
nosotros el próximo semestre yo tendría con ustedes el ramo de productos. Ahí voy a tener 4 clases otra vez y ahí lo vamos a hacer de verdad, ¿ya? O sea, ¿qué significa de verdad? Yo los voy a hacer que se metan al portal de Chile Compra, donde uno hace negocios con el Estado. Entonces, todos los psicólogos, una vez que usted esté egresado, tenga su título, qué sé yo, no tiene trabajo, puede postular a estos trabajos que da el Estado. Entonces usted se va a meter ahí y van a las empresas, la municipalidad, el registro civil, los hospitales, todas las empresas del Estado en esa plataforma licitan lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, dice ya, cambio de baños del Hospital Regional, del Servicio de Urgencia, Hospital Regional Talca. Entonces hay que cambiar 5 baños ahí. Entonces va una empresa de, no sé, pues de construcción y baja las bases, ¿no es cierto? Y presenta su propuesta. Y así, pues, eléctrico, cafetería, desayuno, bueno, y entre todas esas cosas hay propuestas, ¿no es cierto?, de negocios para psicólogos. Entonces dice, se licita, no sé, pues, intervención en liderazgo para la Municipalidad de Longaví. Se necesita motivación, una capacitación en motivación para el liceo de Pelarco. Se necesita, se fijan, bueno, y sale de todas partes el país. Obviamente uno no postula, yo no postulo a Arica porque tendría que trasladarme a Arica, y, bueno, pero sí uno puede hacerlo, digamos, elegir aquellas cosas que en la región, por ejemplo, que sea fácil trasladarse y que salga a cuenta. Y entonces uno baja las bases y puede, por lo tanto, presentar la propuesta y ahí lo hacen así como en real. ¿Ah? ¿Comentarios hasta ahí? Profesora, ¿le puedo hacer otra consulta? Sí, claro. Dijo, hoy día hacemos el punto 1, pero el punto 2 y 3 es en la clase que viene o hay que traerlo hecho para la clase que viene del informe. Yo lo voy a ir explicando. Yo lo voy a ir explicando a la medida que vamos. Aquí, por ejemplo, les voy a compartir ahora lo que les mostré fue la pauta del trabajo. Ahora les voy a mostrar la rúbrica, ya cómo yo la voy a evaluar. Profe, una consulta. Dígame. ¿El grupo puede ser de 5 personas? No, 4. 8. Sí, es que saqué las cuentas ayer y los que están son de 4. Ahí no queda nadie afuera. Miren, también eso de A4, fíjate que es súper importante, porque a ustedes no le van a preguntar cuando los contraten, oiga, ¿cuántos amigos tiene? ¿Con quién trabaja usted para contratarlos para que usted no tenga problemas? Normalmente a uno tiene que arriar, se dice, con lo que a uno le toca. ¿Ah? Entonces, por eso es tan importante aprender a hacer estas intervenciones, porque hay muchas veces malos tratos, por ejemplo, o usted viene llegando y resulta que usted quedó en el puesto y la gente quería que quedara el colega conocido de alguien de ahí del equipo, entonces lo van a mirar con mala cara. Todas esas cosas de alguna manera pasan. Entonces, la idea es que ojalá, ustedes pudieran hacer el ejercicio. Yo sé que no lo van a hacer, estamos en pandemia, se fijan, ¿no? Pero uno pudiera hacer el ejercicio de darse vuelta en los cursos y atreverse, desafiarse a trabajar con gente que usted nunca ha trabajado. Porque es así de complicado, en la vida real. Como eso uno no lo puede forzar, ¿no es cierto? A menos que yo les dé los grupos, en fin. Yo a veces lo he hecho, pero tenemos que estar con presencialidad. En este caso, no, pues la idea va a ser que sean 4 personas. Esta es la pauta. Aquí van los integrantes, va el RUT, ¿no es cierto?, el puntaje. Esta es la misma pauta que yo les mando después con su evaluación. Aquí están los insuficientes, suficiente, bueno, excelente, los criterios. Acá están los resultados de aprendizaje. Y aquí entonces yo por formato, ya síntesis, ortografía, qué sé yo, en fin, que esté con en referencia en APA, que haya buena redacción y todo lo demás, va a tener un 5% la nota.
la presentación de la organización, lo que vamos a hacer hoy día es un 10%. Después viene el punto 2, que es fundamentación de la información. Ahí se tienen que juntar con su grupo ahora después de la clase, ¿no es cierto? Y tienen que echarle una mirada también, o en la semana, ahí yo les voy a dar tiempo para eso, de cuál va a ser el marco teórico, el modelo, si van a trabajar en liderazgo, si van a trabajar en motivación, en personalidad, qué sé yo. Entonces, ustedes van a elegir eso y van a hacer una fundamentación, ¿ya? Y eso es lo que me tienen que traer para la próxima clase, la persona que me estaba preguntando. Entonces, para la próxima clase usted me dice, hoy día usted me dice, yo voy a trabajar con la empresa tanto, Nestlé, por ejemplo, vamos a trabajar con la empresa Nestlé porque, y aquí inventa algo. Dice en el punto 2, ha tenido una baja, ¿no es cierto?, en la producción, y esto es porque los empleados se encuentran desmotivados por tal y tal cosa. Esa es la fundamentación de la intervención. Y como están con problemas de motivación, usted va a trabajar con la teoría o el modelo de Hesfer, ¿ya? Y eso es lo que me pone aquí y me explica el modelo, ¿ya? También esto lo vamos a trabajar la próxima semana. El modelo siempre tiene como un grafiquito, así como, tiene variables que se relacionan, entonces dice la motivación está relacionada con la motivación, no sé, en fin. ¿Ya? Yo les voy a presentar, por ejemplo, el modelo de Robbins, de cómo él analiza las organizaciones, que es una tremenda cuestión. Entonces, de ahí yo les pido de a uno nomás, porque lo importante, como les decía yo, es que usted aprenda a hacer bien una intervención. Entonces, eso es para la clase siguiente. Una vez que usted ya tiene el modelo, yo le digo, estamos ok, estamos bien con el modelo, estamos bien con todo esto está en regla, está coherente, qué sé yo. Entonces, a partir del modelo, usted hace la intervención. Y ahí entonces tiene que sacar el objetivo general, después los objetivos particulares, yo le voy diciendo cómo, y después sacamos los indicadores. Tercera clase. Y la cuarta clase, ahí están las unidades temáticas, están las actividades que usted pueda concretar y están las maneras de evaluación. Yo por lo menos le voy a enseñar 3 maneras de evaluar las intervenciones, porque esa es como la típica falla que tienen todas las intervenciones. Que en el fondo usted tiene que dar cuenta de que lo que usted está vendiendo, su intervención en liderazgo, da frutos. Cómo usted se asegura de que no fue a hacer una psicoeducación, que la gente, no sé, pues lo escuchó, lo encontró muy interesante y que las relaciones, ¿no es cierto?, y el liderazgo siguió exactamente igual. Entonces, no, usted tiene que decir aquí cómo usted tiene que dar cuenta cómo los objetivos se han cumplido. ¿Vean? Entonces, aquí es importante cómo uno puso los objetivos generales, específicos, ¿no es cierto?, de acuerdo al modelo. Eso, en las actividades, por ejemplo, si usted dice, no sé, pues motivación al logro, entonces uno tiene que hablar de motivación, tiene que hablar de logro, esas serían las unidades temáticas. Si usted dice acá, ¿qué actividades? Entonces, de acuerdo al objetivo número 1, usted va a desarrollar ciertas habilidades, ¿no es cierto? O sea, perdón, ciertas actividades, ¿ya? Y usted dice, el objetivo número 1 lo voy a trabajar en una sesión, en 2 sesiones, de tantos minutos. Uno pacta incluso el horario, ¿ya?, con la empresa. Eso es súper importante porque normalmente uno tiene que sacar toda una sección, ¿ya?, para ir haciendo esto. Entonces, muchas veces uno trabaja con varios grupos porque las producciones en muchas empresas no pueden parar. Entonces, uno trabaja por turno, hace el mismo taller 2 o 3 veces en diferentes grupos de personas. Y tiene que hacer actividades ahí, ¿ya? Ir cambiando las actividades si hay muchos grupos, y las actividades, esa es otra cosa que van a aprender acá, ustedes las pueden sacar de cualquier lado. Lo que yo no les voy ustedes se ríen siempre, pero esto de no haga el juego de la lana porque se lo voy a encontrar malo, y no haga relajación si es que no usa no es coherente con el marco teórico que usted, ¿no es cierto?,
de alguna manera eligió. ¿Ya? Esas son como las típicas cosas que uno tiene que resguardar, que sea de calidad, que las acciones no sean muy vistas, porque si no, no lo va a vender. ¿Ah? O sea, la gente va a mirar, va a leer su propuesta y va a decir más de lo mismo. ¿Ya? Entonces, la idea es que usted sea capaz en la práctica, cuando uno vende esto, ¿no? Lo importante es que sea una apuesta novedosa. ¿Ya? Por eso yo siempre les digo a los alumnos que incluso ahora que estamos haciendo esto mismo, exactamente lo mismo en habilidades para el mundo del trabajo, pero ahí lo estamos haciendo en una aplicación personal. ¿Ah? O sea, uno se testea, evalúa en qué competencias laborales uno está más bajo y tiene todo el semestre para compensar y me tiene que demostrar qué hizo, cómo trabajó y en cuánto logró aumentar esa competencia. Y para eso usamos exactamente esta misma rúbrica, ¿ya? Porque es la misma intervención. Dígame. En referencia a eso mismo, la cajita de herramientas, mi consulta respecto a eso, no sé, pues si el modelo que vamos a ocupar es cognitivo-motivacional, las técnicas cognitivo-conductuales adaptadas a ese modelo se podrían ocupar. Por supuesto, todas las técnicas son intercambiables. Lo que siempre tiene que estar coherente, acuérdese, tienen que haberlo visto ahí en epistemología, ¿no? Que siempre cuando usted se para a hacer algo, no sé, con intervención en liderazgo, cuando usted habla, aunque usted no sea consciente, tiene una definición ontológica, epistemológica, metodológica y tiene, ¿no es cierto?, está hablando además desde una teoría y desde esa teoría seguramente está hablando desde un enfoque. Y hasta ahí la cuestión tiene que ser súper coherente, pero las técnicas pueden ser intercambiables. Usted puede estar con una, no sé, haciendo psicoterapia, por ejemplo, cognitivo-conductual y puede usar una técnica psicoanalítica y no altera en nada el modelo. ¿Ya? Lo que ocurre es que cada enfoque, ¿no es cierto?, en psicoterapia tiene sus propias técnicas. Pero, por ejemplo, yo les contaba que en el enfoque humanista, por ejemplo, en psicoterapia, tuvo un desarrollo así en década del 60, 70, impactante. Tiene libros y libros y libros con técnicas. Y muchas veces se ocupan en otros enfoques, en el sistémico, en el psicoanalítico, qué sé yo. Entonces, acá es más o menos lo mismo. Uno puede generar, ¿no es cierto?, actividades. Por ejemplo, en la psicología organizacional es súper frecuente que uno le contrate un banco, ¿no es cierto? Y le dice, ya, necesito trabajo en equipo, una capacitación en trabajo en equipo para 20 empleados, ¿verdad? Que son los gerentes de mesa, ¿no es cierto?, de algunas sucursales. Entonces, si es un banco con muchas lucas, lo que uno hace es que tiene que sacar toda esa gente, contratar un hotel, llevarlos al hotel un fin de semana, contrata una empresa de turismo que los baje y les enseña trabajo en equipo, bajando, rapeleando, ¿no es cierto?, en un muro de escalada o bajando por, ¿cómo se llama?, con rafting, ¿no es cierto?, que a mí me ha tocado ir ahí haciendo rafting por los ríos, ¿no es cierto?, y entonces uno organiza las balsas en función de los grupos de trabajo, ¿ya? Y esas son todas actividades. Ahí yo creo que también es el mejor ejemplo para contestar esa pregunta. Entonces, si ustedes se fijan, esa es un poco lo que nosotros, o yo quiero hacer con ustedes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Más dudas? Yo voy a hacer la clase de 1h30, ¿no es cierto?, que es el compromiso que tenemos, y después tomamos un receso, una media horita, y después entonces yo tengo el siguiente bloque que es para que me hagan consultas, ¿ya? Ese bloque, lamentablemente no tengo más tiempo, así que ahí ustedes me dicen, profe, acá vamos, usted, es como si estuviéramos en sala, por favor, imagínense eso, en que yo digo, ya, elijan una organización y escríbanla. Y ustedes se ponen a trabajar en grupo, ¿no es cierto?, con su equipo,
Y me dice, profe, elegimos Nestlé, ¿está bien? Sí. ¿Qué le voy a preguntar? ¿Tiene acceso a la visión, a la misión? ¿Sabe cuáles son los objetivos? En fin, los recursos humanos, la infraestructura. Sí, ya, listo. Y usted entonces, ok, y usted lo va a empezar a describir. Me va consultando las dudas, terminamos después de la hora y media ahí, y se supone que usted ya el punto 1 lo debería tener listo. Ya, eso es entonces para que empiecen a armar sus grupos y todo eso. Voy a iniciar la grabación entonces. ¿Hay más dudas del trabajo? Cualquier cosa igual me la pueden ir preguntando sin ningún problema. Ah, no, este no es. Aquí está. Avíseme, por favor, si se ve. Sí, profe. Ya. ¿Sabes que tengo problemas yo con la banda? Voy a apagar la cámara mientras hago la presentación, ¿ya? Para no tener problemas de corte. Entonces, ¿partimos? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Miren, lo primero, nosotros tenemos que, porque esta clase, ustedes ya han tenido clases conmigo, entonces a mí me interesa no solamente darles información, sino además ir formando, por ejemplo, en trabajo, que es mi tema, ¿no? Mi gran tema a lo que yo me dedico. Entonces, trabajar, uno es un actor social ahí, y uno tiene ciertas... uno no puede hacer lo que uno quiera en un trabajo, por ejemplo, ¿ya? Entonces uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué sé yo? Entonces aquí, aparte de que yo les cuente que es una organización, vamos a ir viendo aplicaciones de lo que significa estar en una organización. Pues entonces uno se tiene que dar cabal cuenta de que la cosa no es como uno quisiera, ¿no? Que yo diría que ese es el gran conflicto que uno tiene, que uno muchas veces, a nivel personal, uno puede no sé, estar perfectamente de acuerdo con los usuarios, pero no lo puede decir, ¿ya? Entonces, esa situación que uno ve, por ejemplo, cómo se explica desde la teoría, ¿ya? Entonces, cuando nosotros veamos organización, vamos a tener que tratar de entender cuál es la lógica en la cual las organizaciones se desenvuelven. Entonces, lo primero es la definición. Yo tomé la definición de Luhmann, que es un sociólogo, porque hay muchas otras, yo igual les voy a pasar otras, pero a mí me interesa primero detenerme en este concepto, porque me pareció el más completo, el más general, el más amplio. Luhmann, ¿qué dice respecto a qué es una organización? Dice que las organizaciones pueden ser entendidas como sistemas sociales, ojo, que tienen la particular característica de condicionar la pertenencia. Eso es una organización. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que sea un sistema social? ¿Qué se les ocurre ahí? Que somos como un todo organizado, que tenemos que... Ya. Como que tenemos pertenencia, que... Bueno, no sé si en una organización laboral de decisión propia estamos así como todos juntos, así como trabajando. ¿Ya? Pero a eso se me viene a la cabeza. Sí, pero son personas. Está súper bien, súper bien. Pero el énfasis es que somos personas, porque las personas somos sociales. Entonces, así lo describe Luhmann en este. Entonces, para que sea una organización, tiene que haber un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Esa es
un conjunto de elementos que se relacionan entre sí, es una definición de sistema. Y cuando es social, estamos hablando de personas, digamos. Entonces, según Luhmann. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que cuando nosotros, en nuestra cabeza, ustedes y en la mía, nos imaginemos una organización, yo siempre pongo la Universidad Católica del Maule. ¿Es una organización? Sí. ¿Por qué? Porque, según Luhmann, sería una organización porque es un sistema social, o sea, hay personas que se están relacionando entre sí y que además, dice, tienen la particular característica de condicionar la pertenencia. O sea, en este sistema de personas que se están relacionando, hay ciertas condiciones para poder pertenecer a esta organización. O sea, si yo voy pasando por el lado afuera, ¿no es cierto?, en una micro, por el lado afuera de la universidad y digo, oh, qué bonita la universidad, y yo voy, me bajo de la micro y me meto a la universidad, ¿no es cierto?, que es abierta, eso no significa que yo pertenezca a la universidad, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de pertenencia? Las condiciones de pertenencia son condiciones que se establecen para cumplir quienes ingresan a la universidad y condiciones para que deben cumplir o que deben ser satisfechas, ¿no?, por todos los miembros mientras permanezcan en la organización. Entonces, resumiendo, según Luhmann, una organización es un sistema de personas que se relacionan entre sí y que para entrar a ese sistema hay ciertas condiciones de pertenencia, o sea, hay condiciones para entrar y condiciones para permanecer. Entonces, con esta definición, ¿cuáles serían las condiciones que ustedes debieran cumplir para ingresar a la Universidad Católica del Maule? Obtener cierto puntaje para cierta carrera. Ya. Habernos matriculado. Yo diría que, claro, en el fondo matricularse. Porque si yo puedo dar la prueba y obtener X puntaje, ¿no es cierto?, y estoy con mi puntaje en la mano, no significa que pertenezca a alguna universidad. De hecho, ustedes pueden elegir a qué universidad se van. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que los hace ingresar? ¿Cuáles son las condiciones para ingresar? Efectivamente, que hayan dado la PSU, en algunos casos, ¿no es cierto?, y que se haya podido matricular. ¿Qué otras vías de acceso tiene la universidad? ¿Solo la PSU? El programa PASE, la admisión especial. Admisión especial. Exactamente. Entonces, hay varios caminos por los cuales la gente postula a la universidad, con su puntaje de la PSU, por el PASE, por la admisión especial, en fin. Pero lo concreto es que uno se tiene que matricular. En el minuto que usted se matriculó, pertenece a la universidad. Una vez que ya está dentro, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir para permanecer adentro? Escribir ramos, mantenerse al día. Cumplir el reglamento interno de la universidad. Ok. Y en el reglamento hay algunos artículos, así como dice la Ángela ahí, no sé, porque dice que usted no puede reprobar más del 50% de la asignatura en primer año, que no puede, qué sé yo, reprobar un ramo por tercera oportunidad. ¿Se fijan, no? Hay varias condiciones ahí. Entonces, que no puede tener una conducta reñida, ¿no es cierto?, con ciertos cánones, porque si no también lo podrían terminar su pertenencia a la universidad. Entonces, exactamente allí hay toda una definición, ¿no es cierto?, de qué cosa, cuáles son las condiciones que deben ser satisfechas para que uno permanezca en la universidad. Yo, por ejemplo, ¿cuál sería mi vía de acceso a la universidad? ¿Contrato? Mi contrato de trabajo. ¿Y mi pertenencia? Su reglamento como profesora, porque también deben tener alguno. Nosotros también tenemos un reglamento, claro. También tenemos reglamento, igual como tienen ustedes un reglamento de alumno regular, nosotros tenemos un reglamento del académico. Entonces, si yo no publico, y yo me voy por la vía de la investigación y yo no publico no sé qué, la universidad me puede echar. Si yo
hago alguna acción reñida, ¿no es cierto?, con lo estipulado, la universidad me puede echar. Si se fijan, y para poner, y ahí también está la ley laboral que cautela los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto?, y en fin. Pero eso es una organización, ¿ya? Entonces, ustedes me dicen, yo les voy a poner una situación que me tocó enfrentar a mí en otra universidad, que yo vi. Estábamos, nosotros teníamos varias secciones de un curso X, lo dábamos como para 400 alumnos, entonces teníamos varias secciones con varios docentes. Y estábamos presentando el curso, así similar a cuando los profes íbamos al comienzo de los ramos. Este año no es que yo estuve con la profe Oriana, ¿sí? Y con la profe Ferguson, creo que estuvo, ¿no? Al comienzo estuvimos diciéndole que se iba a tratar del curso, qué sé yo. Todo eso de manera presencial, en un tremendo auditorio con mucha gente, qué sé yo, todos los profes que estábamos participando ahí, presentando, y uno de los profes estaba hablando y contando más o menos lo que yo les estoy diciendo. O sea, mire, nosotros vamos a tener tantas pruebas, estas son las condiciones, le dice el profesor, tiene que tener tanto de asistencia, tiene que tener, qué sé yo, nota superior a 4, y le da todas las indicaciones. Y de repente, un alumno levanta la mano y le dice algo así como, a ver, profesor, aclaremos una cosita, yo aquí estoy pagando, usted es mi empleado, y no quiero, y si yo quiero, vengo a clase, y si quiero, no vengo a clase. Y por supuesto que todo se cortó así en un silencio sepulcral. ¿Qué tendría que haber dicho el profe? ¿O qué opinan de eso? ¿Le encuentran razón o no encuentran razón? ¿Qué tendría que haber dicho el profe? En fin. Es que él no debería haber tomado el curso si no sabía las cosas que uno tiene que aceptar cuando entra a una universidad, porque sabe que nosotros sabíamos que cuando entrábamos a la universidad tenía requisitos que nosotros debíamos de cumplir para permanecer ahí. Aunque nosotros estuviéramos pagando porque fue nuestra elección ingresar ahí. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? Debería decirle que lea bien el contrato el cual firmamos. Ya. Pero ojo, ustedes firman un contrato cuando entran, ¿o no? La matrícula se firma. Por Y hay una supuesto, parte pero contrato. ustedes, claro, se supone que aceptan las condiciones. Sí. Entonces, por eso hay ciertas normativas. A mí me pasa, y ustedes lo han visto, porque son cosas que nos pasan cotidianamente, y por eso me interesa que lo podamos conversar. Imagínense que esto se va bajando, ¿ah? Así como nosotros tenemos, yo les digo, mire, según el reglamento interno, tal cosa. Pero también están los programas de curso, de cada curso, si uno va hilando más fino. Entonces, supongamos que en este curso yo les pasé una planificación, ¿no es cierto?, en la cual dice que yo a ustedes les voy a tomar una evaluación con una metodología que se llama aprendizaje basado en problemas, que les voy a presentar una pauta y una rúbrica. ¿Sí? Que es lo que yo acabo de hacer. Pero imagínense que en la realidad yo vengo para acá y le digo, voy a pasar materia, ¿ya? 4 clases de mucha materia, le hace del capítulo 1 hasta el 30, 700 páginas en Robbins, y les voy a tomar una prueba de alternativas al final del curso. ¿Qué cree usted? Que no se va a aprender nada porque nos vamos a tragar la información. Y no vamos a saber cómo llevarla a la práctica. Claro, pero para mí es más cómodo porque yo voy y en media hora con una plantilla reviso todas las pruebas.
Pero aparte de eso, ¿qué más me podría decir usted en virtud de esto, de esta primera diapo que estamos viendo ahí, que usted la tiene en su... Que se había estipulado otra cosa al inicio del módulo. Exactamente, entonces si viene el delegado de curso y me dice, director de escuela, aquí el profesor X, ¿no es cierto?, la profe Mariela, nos dijo que nos iba a pasar toda la materia en forma teórica y que nos iba a pasar una prueba de alternativa, y resulta que en el sílabo o en el programa del curso decía otra cosa. Entonces yo, ¿qué tendría que hacer? Velar porque lo que estaba en el sílabo se cumpliera. Exactamente, porque es lo que está escrito. En el fondo viene a ser, como yo le digo a los delegados del curso cuando nos juntábamos, ¿no? Ese es como su contrato de trabajo en cada asignatura, ¿no? Entonces, ustedes tienen que velar porque lo que allí esté se cumpla, ¿no? ¿Se entiende? Porque las condiciones son para los dos lados, ¿no? O sea, nosotros como universidad tenemos que cumplir, ustedes como alumnos tienen también que cumplir, pues entonces eso es importante. Entonces yo tendría que llamar al profesor y decirle, ¿sabe qué? Usted va a tener que hacer un aprendizaje que sea un problema, mándeme su pauta, mándeme su rúbrica y cambie su manera de hacer las evaluaciones. Entonces, porque lo que está por escrito, eso es lo que de alguna manera manda. Les voy a presentar otro ejemplo también súper frecuente. Si uno va y viene un alumno y me dice que está reprobando el ramo porque tiene... no tiene el 70% de asistencia requerido. ¿Qué es lo primero que tengo que preguntar yo? ¿Al profesor o al alumno? Si hay certificados por esas faltas. Ya, ok. Pero supongamos que no tiene certificado. Que no es una cuestión médica, que ahí están liberados, efectivamente. ¿Qué es lo primero que me tengo que fijar yo y ustedes y el profe? Si hay un registro de lista de los días que faltó, ¿o no? Sí, pero antes de eso. ¿Cuál es el porcentaje que le falta? Ya. Tiene que estar dicho por escrito en la planificación del curso que se va a exigir un 70% de asistencia. Si el profesor lo dijo nomás, no sirve. Si no lo puso por escrito. Entonces, por ejemplo, cuando usted vea su sílabo y va a decir asistencia, no se exige, yo en este sílabo puse no se va a exigir asistencia porque por una disposición obvia, ¿no es cierto?, de la universidad, no se va a exigir asistencia durante este año. Pero si fuera un año normal, presencial, no sé, pues cátedras como intervención inicial o intermedia tienen 70% de asistencia. Y está declarado en el sílabo con todas sus letras, por lo tanto el que tenga menos, aunque tenga un 7, va a reprobar el ramo. Ahora, si el profe dice, no, es que yo les dije que tenía un 70% de asistencia, pero no estaba escrito, yo le doy el favor del alumno. Tiene que estar todo por escrito. Entonces, nosotros, fíjense que hay cosas, voy a hacer un comentario mucho más amplio, para ir viendo esta definición de organización en diferentes perspectivas. ¿Ustedes conocen a Gabriel García Márquez? Sí. Ángela lo conoce, ¿no? Gabriel García Márquez, un colombiano, Profesora. ¿cierto? Escritor. Él cuando vino a Chile, adivinen qué fue lo que dijo de Chile. Lo que más lo impactó de Chile. Que éramos un país absolutamente legalista, que él no conocía otro país en el cual la ley se vendiera en la calle.
¿Ustedes se han parado ahí a mirar los kioscos donde venden el diario? Sí, ¿Qué es lo que hay? a veces uno encuentra hasta el Código Civil o la Constitución. Exactamente, exactamente. Entonces, aparte de esto, Luhmann es un sociólogo alemán, yo creo que ni conoció Chile, pero esto particularmente se aplica en Chile porque nosotros tendemos a ser muy legalistas. En general estamos como todos formados así, pues. Y uno le busca, ¿no es cierto?, aquí nosotros decimos la quinta pata del gato, pero así más o menos es. Entonces, si nosotros juntamos todas esas cosas que hemos hablado con respecto a esta primera diapo, entonces ya nos tiene que quedar clarito que cuando uno se mete a una organización, para hablar de organización, ya sabemos que son personas que están relacionadas entre sí y que tienen esta facultad de condicionar la pertenencia. Entonces, ¿una familia es una organización? Sí, porque hay personas que interactúan, ¿no es cierto?, y para pertenecer a una familia, ¿qué se necesita? ¿Cuáles serían las vías de acceso? Lazo sanguíneo. Por ejemplo. ¿Y los roles? Lazo afectivo. Claro, los lazos podrían ser afectivos, depende de las condiciones que ponga la familia, ¿no? Pero por matrimonio también se puede acceder a la familia. Entonces, ahí es importante que se puedan... uno tiene que siempre estar atento a cuáles son las características para pertenecer y permanecer. ¿Y qué tendría que ser uno para no lo echaran de una familia o ya no pertenecer a una familia? Cortar los lazos como emocionales. Podría ser, ¿no es cierto? Si la familia dice, tú eres parte de nuestra familia porque te queremos como si fuera nuestra hija y después si no te queremos más, ya se terminó la cuestión. Por ejemplo, o el divorcio en algunos casos. ¿Se fijan, no? Pero esas son las cosas importantes que uno cuando ingresa uno a una parte, ya sea la universidad, que fue el caso que yo puse aquí porque es como más cercano para todos, pero el día de mañana cuando usted quiera trabajar, entonces ingresa a una organización, su vía de acceso va a ser un contrato de trabajo, usted ya sabe que tiene ciertas condiciones, además de permanencia, que es cumplir con un reglamento interno de higiene y seguridad, y que si usted se pone a acosar sexualmente, ¿no es cierto?, algún compañero o compañera de trabajo, y eso está sancionado en este reglamento interno, lo más probable es que lo vayan a desvincular. ¿No? Entonces, siempre es importante cuando usted llegue a una organización, usted va a firmar su contrato de trabajo, ¿no es cierto? Y le van a pasar un reglamento de convivencia, un reglamento interno, donde le van a decir, este es nuestro reglamento, por favor, léaselo. Ya, dice uno, y nunca lo lee. De ahí sale todo. ¿Cuándo nosotros leemos el reglamento? Cuando creemos que hubieran pasado a dejar o cuando ya nos mandamos una embarrada. Exactamente, cuando estamos con alguna cosa complicada y entonces ahí nosotros decimos, chuta, a ver cómo era la cuestión. Y ahí uno se lee y dice, no, pero sabe que aquí, y ahí es donde nos salen los legalistas, los leguleyos, ¿no es cierto?, que de lo que hablaba Gabriel García Márquez. Ok, ahora vamos a ver ya más en específico una organización cualquiera, tiene más o menos esta forma, ¿no es cierto?, de los elementos y cómo interactúan ahí dentro. Primero tiene recursos humanos, va a tener recursos físicos, va a tener recursos financieros y va a tener recursos de información. Y por otro lado, todo eso va a tener que ser planificado, organizado, dirigido y controlado. ¿Ya? Entonces, si usted abre un libro, cualquier administración de empresa va a decir que una organización es una entidad que tiene un propósito definido, ya que va a estar compuesta por personas y que tienen una estructura más o menos sistemática.
Entonces imagínense que ahora con pandemia una familia decide abrir una empresa de comida en su casa, delivery, entonces se pone a hacer empanadas. ¿Ya? Usted, aunque sea, observe eso, usted en su cabeza va a tener que tener esta diapo y va a tener que decir, ¿hay recursos humanos? Sí, la persona que hace las empanadas o las personas que hacen las empanadas. ¿Recursos físicos tienen? Sí, los materiales para poder llevar a cabo ¿Ok? la empanada. ¿Recursos financieros? El dinero para invertir en las compras. Exactamente. ¿Y los recursos de información? Eso sería como la información que ellos dan a ver, como la información de los delivery, como algún afiche fuera de la casa o publicidad por Instagram o por redes sociales. Claro. Por ejemplo, y que tendría que ser con promoción, eso sería el área de promoción, pero además tienen que llevar un registro de cuántas empanadas vendieron, a quiénes le pasaron empanadas, cuánto les tienen que pagar, cuánto es la ganancia del negocio, ¿sí o no? Ujú. Profe, y no es así como el cómo hacer, el saber cómo hacer empanada, eso iría también ahí, ¿o no? Claro, lo que pasa es que se supone que eso que usted llama es el know-how, así se llama, el gringo, el saber cómo se hace, digamos. ¿Ah? Entonces, claro, eso es parte de los recursos que tienen las personas. Normalmente eso lo aporta el recurso humano, porque hay una persona, la mamá o el papá, ¿no es cierto?, que sabe hacer las empanadas, ¿no? Ah, Eh, ya, si ok. esta fuera, por ejemplo, una empresa de contabilidad, va a contratar, los recursos humanos serían contadores auditores, y ellos saben cómo se hace la contabilidad. Ya va a tener que arrendar una oficina, va a tener que tener recursos para pagarle a los contadores, va a tener que tener todo un respaldo para llevar la información de los clientes. Y del otro lado hay que planificar, pues, a qué hora se levantan para hacer las empanadas, qué sé yo, cómo se organiza el trabajo, quién va a dirigir el trabajo, qué se hace primero y qué se hace después, quién le va a decir a la gente ya ahora sale a repartir, ¿no es cierto? ¿Quién va a controlar que la persona que salió a repartir vuelva con las empanadas y con la plata, sin las empanadas y con la plata, por ejemplo? O que no se vaya con la plata y las empanadas. Ya, todo lo que es planificar, organizar, dirigir, todo eso tiene que ver con la administración. Y esta organización, ¿no es cierto?, familiar de emergencia que tuvimos que construir porque estamos en pandemia, tiene un propósito definido. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué se construyó? ¿Para qué estamos haciendo empanadas como familia? Para generar un ingreso. Exactamente. Tiene un propósito. Los propósitos pueden ser financieros, como en este caso, pero pueden ser sociales. Yo puedo armar una organización comunitaria que preste ayuda a mujeres golpeadas. Mi propósito, por lo tanto, sería ir en ayuda de mujeres golpeadas. Y voy a tener que contratar psicólogos, tengo que tener un lugar, un recurso físico, tengo que tener dinero con que funcionar, pagar la luz, el agua, la comida, voy a tener que tener recursos de información, saber quiénes son las personas que están ahí, en fin. Ya. Y todo eso va a tener que ser planificado, organizado, dirigido y controlado. Y mi propósito, ¿no es cierto?, es en ayuda de mujeres golpeadas, por ejemplo. Entonces, el propósito no siempre, ojo, va a ser ganar dinero. ¿Ya? Eso cuando el propósito es ganar dinero, nosotros hablamos de organizaciones productivas. Entonces, en términos generales, ¿qué caracteriza una organización? Primero, que tiene que estar formada por 2 o más personas. En nuestro país eso es discutible. Usted sabe que en nuestro país hay una figura especial que se llama, sociedades unipersonales. O sea, cuando usted se recibe de psicólogo, usted puede ir a impuestos internos o se mete a una página que se llama Mi Empresa en un Día, y usted puede armar una empresa usted solo con usted solo. Eso se puede hacer en Chile. ¿Ya? Y en un día usted puede armarse, hacer su inicio de actividades, todo, ¿no? Y puede empezar a trabajar. Ahora, esta empresa igual va a tener un objetivo, ¿ya? Que ya lo vimos, ¿no es cierto? Qué sé yo, empezar a generar ingresos, si ese fuera el caso, pero
si estamos hablando de una organización con 2 o más personas, ¿no es cierto? Aquí hay algo también que es importante que yo los quiero dejar pensando. Dice, todas las personas dentro de una organización tienen objetivos personales que motivan, ¿no es cierto?, sus acciones para lograr el objetivo de la organización. Y abajo dice, toda organización tiene una determinada estructura, es decir, cada persona tiene una función que cumplir dentro de la organización. Entonces, aquí hay una cosa que es re importante, porque si usted se va a trabajar a PF, por ejemplo, donde hacen cecina, su objetivo personal no es hacer cecinas. Usted no dijo yo voy a crecer y me voy a convertir en adulto porque mi único objetivo en la vida es hacer jamones. No, ¿cuál es el objetivo de un trabajador que se va a trabajar, por ejemplo, a PF? Generar dinero. ¿Ya? Lograr Intervenir de alguna forma en el funcionamiento de la empresa. ¿Ya? Puede ser tener estabilidad también, pero va a tener ciertos objetivos personales, ¿cierto? Y por otro lado, la empresa tiene también su objetivo, que es ser productiva. Bueno, entonces, antes se decía de que trabajadores y empresas tenían que ser necesariamente un matrimonio bien avenido. Porque yo para lograr estabilidad financiera, mantener mi casa, educar a mis hijos y qué sé yo, yo necesito un trabajo. Entonces necesito que la empresa hacer bien mi trabajo porque necesito tener un trabajo. Pero por otro lado, la empresa necesita de los trabajadores porque si los trabajadores tampoco logran ser productivos. ¿Se entiende por qué se supone que debería ser un matrimonio bien avenido? O sea, yo para lograr mi objetivo personal, que podría ser estabilidad económica, ¿ya? Yo trabajo por mi objetivo personal, pero la empresa, también a mí me interesa que la empresa haga un buen trabajo para que la empresa se mantenga en pie, porque si la empresa quiebra, yo pierdo mi objetivo personal. Por el lado de la empresa, a mí me interesa ganar plata, pero también me interesa que la gente pueda estar contenta, porque si la gente se me va, yo tampoco puedo lograr, ¿no es cierto?, mi objetivo general, que sería estabilidad, ¿no es cierto?, o logro financiero. Entonces, de alguna manera, trabajador y empresa deberían funcionar relativamente bien. Esto se altera, por ejemplo, en situaciones de crisis como las de ahora, hay mucha demanda de trabajo y poca oferta de trabajo. Entonces, eso hace que muchas de las empresas, ¿no es cierto?, bueno, ahora ya no se puede hacer porque todo eso está regulado por la ley laboral, pues. Pero antiguamente en una situación así, la empresa iba y podía, no sé, pues despedir a la gente y contratar gente por la mitad del precio. Hoy en día no podría ser una cuestión así, además que no le saldría a cuenta, porque la ley los obliga a indemnizar a cada uno de los trabajadores. Justamente para que esas situaciones no se produzcan. Otro aspecto de las organizaciones tiene que ver con las modalidades. Entonces nosotros vamos a encontrar distintas organizaciones. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Que nosotros las organizaciones las podemos clasificar por finalidad, por giro, por origen de capital o por estructura legal. Por su finalidad, las organizaciones van a ser lucrativas o no lucrativas. Por su giro pueden ser industriales, comerciales, de servicio, agrícolas. Por su origen de capital pueden ser privadas, públicas o mixtas. Y por la estructura legal hay un montón de posibilidades. Esta que yo decía, sociedad unipersonal, sociedades de hecho, cooperativas, fundaciones, sociedades anónimas, sociedad limitada. ¿Han visto ahí sociedades familiares? En fin, hay diferentes tipos de organización. Vamos a echar una miradita a la primera, que tiene que ver por la finalidad. Entonces, cuando usted escriba, miren, Nestlé es una empresa, por ejemplo, que por finalidad es una empresa lucrativa. Pero si usted se imagina que va a ser una intervención en la
biblioteca pública de Talca, usted va a poner que eso es una organización no lucrativa, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre las lucrativas y las no lucrativas? La lucrativa obviamente es tener utilidades, una de sus objetivos. Ellos se van a esforzar por vender sus productos o servicios, se van a esforzar por atender o entender los gustos y las preferencias, y necesitan la compra del cliente para poder subsistir. Las no lucrativas prestan una función social, o sea, no están destinadas a ganar plata, sino que su propósito, ¿no es cierto?, final es prestar una función social, que puede ser de asistencia, educacional, cultural, en fin. Hacen esfuerzo por promover valores, hacen esfuerzo por entender las necesidades sociales y culturales, y para poder subsistir necesitan el apoyo de la sociedad. Eso en el papel anda súper bien, pero por ejemplo, miren acá la típica polémica que tenemos que igual conversar en esta clase, porque va a ser obvio que se da, porque yo si tuviera una clase presencial, ustedes estarían todos levantando la mano diciendo, oiga, pero vamos, hay un montón de empresas que dicen que son sin fines de lucro, pero que actúan como con fines de lucro. Por ejemplo, dentro de las organizaciones no lucrativas tenemos las organizaciones religiosas, por ejemplo, las iglesias. ¿El cementerio o no? Sí y no, porque hay cementerios privados. Hay cementerios privados. ¿Sí? La Codelco puede ser alguna de estas organizaciones, ¿cierto? Porque yo encontré a la Cochilco, que es parecida. ¿Ya? ¿Y es lucrativa o no lucrativa? No, es lucrativa, pero es administrada por el Estado. Claro, pero entonces mixta, ¿no? ¿Se puede? Sí, claro. Pero miren, pero eso viene más abajo, miren. Veamos esta diapo primero. Lo que aquí tienen ejemplos de organizaciones no lucrativas. Por ejemplo, yo dije la iglesia, todas las organizaciones sociales, la iglesia católica, iglesias evangélicas, todas ellas deberían ser no lucrativas. Todos los clubes sociales, las fraternidades, que son los culturales, los museos, los teatros municipales, los zoológicos, en fin, ellos podrían ser no lucrativos. Todos los intelectuales, estamos hablando de escuelas, liceos y universidades. Todas las asociaciones profesionales, todos los colegios profesionales, todas las organizaciones filantrópicas, asilos, corporaciones, hospitales, orfelinatos y políticos, todos los partidos políticos son no lucrativos. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Están de acuerdo? No. ¿Por qué no? Bueno, es que porque el museo para poder mantenerse o el zoológico cobra una entrada. Ya. Y están recibiendo dinero. Por eso yo preguntaba por el caso de un cementerio público. Porque ¿Ya? aquí en Talca uno no paga entrada, pero sí por dejar los restos del familiar, tiene que pagar por el pedazo de tierra, o tiene que pagar por el nicho, o por este mausoleo. Pero puede que cobren algún tipo de dinero o apoyo, pero sería como para mantener la organización y los gastos que se van generando, como luz eléctrica, alimento de comida en los zoológicos, para los animales, mantenciones, sueldos de los que trabajan ellos ahí. no lucran. Claro, ellos no lucran. No O lucran, sea, entonces. ellos al final del día no pueden quedarse con plata. Por ejemplo, voy a poner de nuevo el ejemplo de la universidad, que es lo que se sale todos los años, ¿no? En la Universidad del Mar, yo hice clase ahí. Quebró la Universidad del Mar. Y la cerraron. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué la cerraron? Porque estaba en quiebra, ¿no? Sí, bueno, la universidad se declaró en quiebra. ¿Pero por qué la cerraron? ¿Por mala administración? No. O sea, sí, pero... No estaba acreditada. Ya, pero igual pueden funcionar, ¿no? Porque se demostró lucro, pues.
O sea, los dueños de la universidad se les demostró, el Estado les demostró que ellos lucraron con la universidad. O sea, demostró que ellos ganaron dinero con la universidad. Si a la Universidad Católica del Maule viene una investigación y le demuestra lucro, yo creo que la cerrarían o pasaría para el Estado. Entonces, todas estas organizaciones que están aquí no lucran porque al final el dinero que reciben lo ocupan para mantenimiento o sueldo o cosas así, no se deberían quedar con nada. Exactamente. Sí. La plata, cuando no se mide, la plata de las entradas, la plata de la matrícula, la plata que le da el Estado a la universidad, la plata que usted paga si es que no tiene becas, ¿no es cierto?, en una universidad. O la plata, no sé, por la entrada del museo, del zoológico, la donación que usted da a la iglesia los domingos, ¿no es cierto? Todo eso para estas organizaciones tiene que ver con el apoyo de la comunidad, que se manifiesta a través de pagar una entrada, de una donación o qué sé yo, o un arancel, pero que solamente va a servir para mantener la universidad. No va a servir para nada más. O sea, uno cuando yo muestro esto, los cabros se ríen, me dicen, ay, profe, ¿cómo que los partidos políticos no ganan plata? Pero eso es verdad, porque los partidos políticos igual ganan plata. Sí, pero se supone que no deberían ganar plata. Ahora, yo no sé si alguien los habrá auditado alguna vez, pero no debería. O sea, lo que hace que las organizaciones sean no lucrativas, es que todo lo que gana tiene que ser reinvertido en su funcionamiento, como beneficio, digamos, de las personas que pertenecen a esta organización, en el caso de una universidad, los alumnos, en el caso de una fundación, las personas a las cuales se ayuda, en fin. Ahora, ¿qué es lo que se hacía con esto? Que era lo que pasó en Chile cuando se generaron todas las universidades privadas. Las universidades privadas, la Universidad de los Andes, la universidad, no sé, ¿qué otra más está? Cualquiera de estas privadas que hay, ¿no?, que se mantienen, le demostraban lucro, estaría en contra de la ley y el Estado tendría que intervenir seguramente. Entonces uno dice, oiga, pero estas universidades, la Adolfo Ibáñez, por ejemplo, o qué sé yo, el Andrés Bello, lucran, o sea, tienen tremendos edificios, tienen de esto, tienen todo otro, tienen un buen negocio. Entonces ahí donde uno dice, y voy a volver a Gabriel García Márquez cuando decía que los chilenos éramos legalistas, sí, pues. Entonces uno dice, ¿lucran? No lucran. ¿Ganan plata? Sí, mucha. Pero ¿cómo lo hacen? Por eso tienen esta infraestructura. ¿Ah? Que supuestamente deben tener infraestructuras grandes para demostrar todo el dinero que entra. No. ¿Quién sabe aquí de los alumnos cómo lo hacen? ¿Cómo lucraban las universidades cuando no pueden lucrar? ¿Con beneficios excesivos para los funcionarios? No, y ojalá, pero no. ¿Inflan las cuentas? No. ¿Boletas falsas? ¿Y comprar terrenos a nombre de la universidad? No. No sé. No se me ocurre. ¿No? Se hacía de la siguiente manera. Se hace de la siguiente manera. Si usted, por ejemplo, quiere instalar un colegio, ¿ya? Que es típico de estos sostenedores que tienen el colegio, pero en pésimas condiciones, pero ellos andan en un Rolls Royce, ¿no es cierto? Tienen 5 casas, viajan por el mundo y tienen altos colegios y los colegios andan súper mal. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está la plata? ¿Sí? Y ellos demuestran que efectivamente el colegio está a punto de quebrar, que necesitan más ayuda del Estado y qué sé yo. Y el Estado dice, oiga, pero ¿cómo? ¿De dónde entonces saca la plata? ¿Se entiende? ¿La saca el colegio? Sí, pero no la saca el colegio. Entonces, ¿cómo se hace?
lo que se hace habitualmente, que era un poco lo que ya se está interviniendo, ¿no? Es que si yo voy a poner un colegio, armo el colegio, creo el colegio, pero paralelo a eso creo una sociedad inmobiliaria, creo una sociedad de jardinería, creo una sociedad de impresiones, una fotocopiadora. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que la sociedad inmobiliaria construye y es la dueña de todos los edificios que tiene el colegio. Las salas de clase, las salas de profesores, del terreno, de todo. Y esa sociedad inmobiliaria le arrienda a este colegio la infraestructura. La sociedad de jardinería hace los jardines, los de las impresiones son los que sacan las fotocopias para todo el colegio, y así. Puedo tener incluso, podría llegar a tener yo he visto también que tienen estos servicios de cafetería y cosas también para dar de comer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que el colegio, con la subvención que recibe del Estado, tiene que pagar un arriendo a la inmobiliaria, tiene que pagar la cuenta de las fotocopias, tiene que pagar la mantención de los jardines, tiene que pagar la alimentación del casino que le da a los cabros. Entonces, con toda la subvención que recibe del Estado, paga todos estos servicios. Si el colegio llega a quebrar, quiebra el colegio y listo, pero no tiene bienes el colegio. Entonces, por eso es que muchas veces ahí quedan los profesores sin, no sé, sus indemnizaciones o ese tipo de cosas. ¿Y de dónde sacan los ROIs el sostenedor de las empresas que tienen? De la inmobiliaria, ¿Se entiende cómo funciona, no? Pero sí se hacía, ¿no es cierto?, esto. Pero en el fondo, si alguien le dice, mire, ¿sabe qué? Aquí yo le ingresé 100 millones a este colegio que me dio el Estado, gasté 70 millones en arriendos, en jardines, en impresiones, en comida, ¿no es cierto?, alimentación, y 30% los gasté en sueldo de profesores, arreglos del... qué sé yo, para que esta cosa funcionara. ¿Ya? Entonces, y eso es, pues. Así se hacía y así se hicieron casi todas estas organizaciones. ¿Se entiende cómo funciona, no? Fíjense que hoy en día, la otra vez contaban que cuál era la mejor, el tipo de empresa que más había prosperado en Chile hace como 3 años atrás. ¿Saben qué lo que era? No, profe. Las iglesias evangélicas. Se creaban en Chile algo así como 500 iglesias evangélicas al año, nuevas, si es que no más. Yo ya estoy atrasada en la cifra. Entonces uno dice, ¿por qué? Si no lucran, pues. ¿Lucran En algunas? esas organizaciones, ¿Mm? muchas veces el dinero que entregan no queda como anotado en alguna parte porque les piden diezmo. Pero lógico, y ese vale de impuestos además. Entonces por eso es un muy buen negocio tener una iglesia. Porque además yo no le pago al Estado por ese dinero que recibo. Usted cuando cuando usted se reciba y empieza a dar boletas, antes nosotros pagábamos el 10%. O sea, si usted vende una capacitación y le pagan 1 millón de pesos, va a tener que darle al Estado 100.000. El Estado le va a decir, ya, de esto que usted trabajó y ganó 1 millón, 100.000 son míos. Ahora con la nueva reforma, usted va a tener que empezar a pagar más del 10. Ahora estamos pagando 10 puntos y algo y todos los años va a ir subiendo. Si usted va a comprar el pan, paga el 19% de IVA. O sea, si el kilo de pan le cuesta 1.000 pesos, 190 pesos son de IVA.
En cambio, todas estas no lucrativas no pagan impuestos. Veamos ahora el tipo de organizaciones, según giro. Según giro tenemos 5 giros: las manufactureras o industriales, las comerciales, las agrícolas, la de servicio y la financiera. Las industriales o de manufactura son todas aquellas que realizan transformación de materia, ¿no? De insumos o de materias primas. Es decir, agregan valor. ¿Qué significa? Que cortan, reciben un tronco de madera y sacan madera cepillada, por ejemplo, para construcción. Eso serían manufactureras o industriales. Reciben lana y hacen tejidos o géneros. De alguna manera, todas las manufactureras entonces hacen alguna acción de transformación. Las comerciales solamente producen intercambio, por ejemplo, los supermercados. El supermercado no produce nada, simplemente recibe cierta materia, no sé, pues una mermelada y la vende. Y hace intermediario entre el productor de la mermelada y el consumidor. Las agrícolas tienen que ver con producción agrícola, ganadera y silvícola, que tienen que ver con la pesca. Entonces todos los pescadores, los ganaderos, los campos, todo eso es producción agrícola. Las organizaciones de servicio solamente venden información. Y la financiera son los bancos o las instituciones financieras, que en el fondo lo que hacen es vender dinero. ¿En cuál estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro giro de trabajo? Servicio. ¿Servicios? Servicio. Nosotros lo que hacemos como psicólogos es vender información. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Por supuesto. Ya, usted aquí está mostrando 5 tipos de cosas. La empresa en Nestlé sería manufacturera porque recibe, pongamos, leche y lo venden otros productos, o Coca-Cola. Claro. ¿Cuáles de estos quedarían? Una empresa, en ese caso sería de producción agrícola, ¿ya? O ganadera, porque la leche tiene que ver más con eso. Y que efectivamente, claro, ellos pueden, como Column, por ejemplo, que reciben, es una cooperativa. Entonces ellos reciben leche de un montón de productores chicos y ellos comercializan la leche, por ejemplo. Lo mismo sería PF y Nestlé entonces, porque Claro, son productos como ganadero. Sí. ¿Ah? Pero, por ejemplo, si usted recibe, no sé, en minería, si usted lo que recibe son piedras, ¿no es cierto?, y escombros, y producto de todo un procesamiento, de ahí saca cobre, eso sería una empresa industrial, manufacturera industrial. ¿Lo mismo pasaría con Coca-Cola o no? Sí, Coca-Cola es industrial, claro. Ya, perfecto. ¿Mm? Todas las empresas productoras de alimentos también. Por ejemplo, si PF recibe, qué sé yo, carne y la transforma en jamón, en salame, qué sé yo, vienesa, en fin, eso es manufacturero industrial. Todo lo que implique transformar, agregar valor, ¿ah? Recibir una cosa y transformarla en otra de mejor, con valor agregado. ¿Ah? Recibir Entonces, carne así nomás y entregar un salame. ¿Ah? Eso es agregar valor y ahí hay un proceso de transformación. ¿pero una empresa puede estar en 2 categorías o no? No, en general se inscriben en una sola. Servicio de Impuestos Internos hace la inscripción. Entonces uno le pone giro servicio, giro educación, giro, ¿ya? Pero uno hace la iniciación de actividades y Impuestos Internos clasifica. Esta es una diapo que son como los niveles organizacionales, que siempre hay una alta gerencia, hay una administración de bando medio, ¿no es cierto? Y están todos los trabajadores. Y se supone que es en pirámide porque la gerencia es donde hay menos gente, en la mitad hay hartos supervisores, por ejemplo, y trabajadores hay más. Y en términos de procesos administrativos, que es lo último, ¿se acuerdan eso de planear, organizar, dirigir y controlar? Entonces, cada vez que usted se enfrenta a una empresa, tiene que ver y decir, bueno, cuáles son las metas de la organización, cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos de una organización. Ahí usted está en el área de planeación.
cada vez que uno se pregunte por cómo están diseñados los cargos, las tareas, qué personas son las que ponen, personas claves que están a cargo de ciertas ocupaciones o ciertos puestos de trabajo, cómo se estructura la organización, qué nivel de centralización tienen, cómo se diseña el trabajo. Todo eso pertenece a la organización del trabajo. La dirección tiene que ver con el liderazgo, con el cómo voy a, qué sé yo, gestionar las relaciones al interior de la organización, cómo voy a gestionar el talento, cómo voy a delegar funciones, cómo voy a realizar las comunicaciones, en fin, todo eso es dirección, tiene que ver con el liderazgo, con cómo yo dirijo mi empresa. Y el control tiene que ver con qué voy a controlar, pues. ¿Ah? ¿Qué información necesito para generar un control? ¿Qué se necesita para cada actividad? ¿Qué herramientas o técnicas de control se van a utilizar, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Qué controlo? Imagínense en estas tiendas inmensas. Yo me acuerdo una vez aquí en Talca, hace varios años, cómo controlar en una empresa como Sodimac. ¿Ya? Un año llegó un cargamento, un camión cargado con calderas de última generación. Cada caldera costaba más de $1.000.000 de pesos. Trajo como, no sé, 200 calderas. Y en un fin de semana se desaparecieron las calderas. Todas se las robaron. Entonces uno dice, ¿cómo controlo? Ahí habrá habido alguien interno involucrado en el robo, ¿qué habrá pasado? En fin, alguien pasó el soplo. No sé, ¿qué controlo? En los supermercados. ¿Cómo se controla el robo hormiga? Entonces, ¿qué voy a controlar? Voy a controlar, ¿cómo controlo la calidad de una empresa? Piensen ahí, por último, es más tangible, pero por ejemplo nosotros, ¿cómo controlamos que el informe del psicólogo esté bien hecho? Nosotros se lo vamos a controlar porque usted está aprendiendo. Que no sabe su trabajo porque no es psicólogo. Ese es su jefe. Por lo tanto, ¿quién le va a controlar la calidad o no? O en un colegio, su jefe va a ser el director del colegio. Y el director del colegio no es psicólogo tampoco. ¿Algún colega más especializado o más A lo con mejor, más experiencia tal vez? sí, pero a veces en los colegios chicos hay un solo psicólogo nomás. Nosotros mismos. Claro, en ese caso, muchas veces usted es su propio control, pues nadie lo va a controlar de afuera. Cuando son organizaciones grandes, por ejemplo, no sé, por estas fundaciones que trabajan para Sename se deja caer con sus inspectores y usted empieza a tiritar en su puesto de trabajo porque le revisan hasta las comas de los informes. Entonces, el control es un proceso difícil en términos de qué es lo que nosotros podemos o no podemos ir, qué controlamos o no controlamos. Brevemente, aquí les voy a contar un poco acerca de
de cómo se planifica una organización, ¿eh? La planeación estratégica que está en todas, cuando ustedes empiecen a buscar, que ya han buscado, ¿no es cierto? Seguramente paralelo a esta clase, ahí está usted con una pantalla extendida y va buscando información de algunas empresas, ¿ya? Y se va a ir encontrando de que, no sé, pues dice Nestlé, por ejemplo, nuestra visión es, tenemos por objetivo, ¿ya? Entonces, eso tiene que ver con la planeación estratégica. Y la planeación estratégica es esto que ustedes ven ahí en pantalla, ¿ah? Tiene que ver con cuál es el estado actual de la organización y a dónde la quiero llevar yo, por ejemplo, en 2 años más. Entonces, para poder hacer eso, yo digo, ya, yo quiero ampliar mi cobertura nacional, o quiero ampliar mis ventas en un tanto por ciento, quiero ampliar mis sucursales, quiero tener más trabajadores, quiero diversificar productos, ¿qué quiero hacer? ¿Ah? Y ahí tengo mis objetivos. Y la planeación estratégica tiene que ver con el cómo yo voy a llevar a cabo, ¿no es cierto?, estos objetivos. Y tiene que estar todo en coherencia, ¿ya? ¿En coherencia con qué? Con la visión, con la misión. ¿Qué es la visión y de dónde viene? La visión es la imagen que una organización tiene de sí misma y de su futuro. Entonces, por ejemplo, siempre que uno estudia negocios, por ejemplo, el típico situación que ponen es la de Coca-Cola. ¿Cuándo se expandió Coca-Cola? Cuando dijo que ellos querían saciar la sed del mundo. ¿Ya? Es una imagen positiva de la propia organización a futuro, ¿no? Es como verse proyectada en el tiempo, ¿ya? Entonces se ha visto que toda organización debe tener una visión, porque la visión de alguna manera aglutina todos los esfuerzos de la organización, ¿ya? Entonces una organización tiene que saber para dónde va, ¿ya? De alguna manera la visión dice con qué recursos yo tengo que contar, con qué tipo de relación yo quiero tener con mis clientes, cómo voy a lograr esos objetivos, cómo voy a ir aprovechando las oportunidades, cómo voy a enfrentar las dificultades. Todo eso de alguna manera lo genera la visión. ¿Y cómo se llegó a este concepto? Nosotros los psicólogos y la salud mental aportó harto. Por ejemplo, tenemos el caso de Viktor Frankl, que yo no sé si ustedes lo han leído, es un psiquiatra vienés que estuvo preso en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial porque era judío. Y entonces Viktor Frankl es el fundador de la logoterapia, es humanista. Y entonces lo han escuchado, ¿no? Tienen que haber estudiado por ahí en el enfoque humanista Viktor Frankl. El hombre en busca de sentido, por ejemplo. Sí, sí, ¿ya? De eso me acuerdo. Ya, entonces Viktor Frankl, él decía que cuando llegó lo tomaron detenido, ¿no es cierto? Lo metieron a un vagón de tren junto a su señora y los bajaron en Auschwitz. Entonces él se baja, mira este campo de concentración, inmediatamente sabe lo que va y se propone 3 cosas. Dice, yo voy a tratar de sobrevivir, voy a tratar de aprender algo, ayudar en lo posible, porque él era médico, y voy a tratar de aprender algo. Entonces estuvo ahí un par de años y logra sobrevivir al campo de concentración. Y entonces ahí él hace este libro que es chiquitito, que no se lo lee, no sé, pues, en 1 hora, 2 horas, léanselo por favor, se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y entonces ahí él relata cosas, dice, estábamos en la barraca y habían hecho un pacto de suicidio 2 compañeros ahí que estaban, 2 presos que estaban, y él les salvó literalmente la vida al recordarles algo que ellos tenían que hacer en el futuro, que tenían pendiente. Entonces lo que él aprende finalmente allí es que el hombre solamente sobrevive si es capaz de trascender hacia el futuro. En la medida que a las personas se les acaba el futuro, las esperanzas, la gente se muere. Literalmente hablando, decía Viktor Frankl. Entonces la visión empieza a hacer esto de que cada uno de nosotros tenga esta, y piénselo, piénselo cada uno de ustedes. Si usted piensa en el futuro, o sea, usted siente que tiene futuro.
Usted dice, yo tengo 20, cuando tenga 40, cuando tenga 50, cuando esté trabajando. Nosotros vivimos proyectándonos al futuro. Entonces, por lo tanto, todos aquí no corremos ningún riesgo de muerte, como diría Víctor Frank, ¿no? Entonces, la visión es importante. Después tenemos la misión. La misión es el business, dicen los gringos, ¿eh? Es como el negocio. ¿A qué se dedica usted? ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de su organización? Si fuera una universidad, un colegio, sería educar. Si fuera, no sé, una empresa de transporte, sería mi misión es unir a las personas geográficamente, que están distanciadas geográficamente, en fin. Entonces, la misión tiene que ver con el producto, el servicio que se ofrece, tiene que ver con el cliente, tiene que ver con la cobertura geográfica, tiene que ver con la ventaja competitiva y tiene que estar con los valores. Entonces, usted busca su empresa ahora. ¿Ya? Voy a decir de Nestlé, Aguas Nuevo Sur o lo que sea. Imagínense que la visión de Aguas Nuevo Sur sea brindar un servicio de calidad, que en este caso sería, no sé, pueden llegar agua potable a todas las personas. Ahí está definiendo el cliente de la región séptima, ahí está definiendo la cobertura geográfica, de manera con calidad, agua, no sé, limpia. Ahí está definiendo cuál es su ventaja competitiva, ¿ya? Y que lo va a hacer con eficiencia, en fin, y ahí está definiendo los valores, ¿sí? que lo van a orientar su servicio. Entonces, ¿qué es lo que le pido yo? Que no solamente llegue y copie la visión y misión, sino que, por ejemplo, en el caso de la visión, usted diga si es eso que usted está leyendo, y le pone un comentario abajo que diga si es una visión agradable y positiva del futuro, ¿ya? Para que sea una buena visión, pues tiene que ser positiva. Por ejemplo, y en el caso de la misión, usted tiene que ver y decir, ya, define en la misión, está dicho cuál es el producto, cuál es el cliente, cuál es la cobertura geográfica, cuál es la ventaja competitiva, está definido los valores. A veces en las empresas se van a encontrar con que la definición ahí en las páginas web ponen los valores que sustentan nuestra empresa son tales y cuales, y lo ponen aparte, ¿ya? Y que también está como bien. Profe, entonces, si esto me llega a aparecer, pongamos algunas cosas de la misión como algún apartado, así como... Claro, usted pone, casi todas tienen visión y misión. Si no, pero pongamos algún elemento de la misión que no se encuentre, así como pongamos que... Entonces usted le dice, esta es la misión y de acuerdo a lo visto en clase, a esta misión carece de, y le pone todo lo que le falta. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que usted aprenda a reconocer si la misión está bien hecha o no. ¿Ya? Entonces la misión tiene que servir para tomar decisiones, para clarificar objetivos, para comunicar valores, para comunicar una estrategia organizacional, en fin. Dice la misión además tiene que ser clara, tiene que ser orientadora, precisa, posible, impulsadora, inspiradora. Los objetivos, y están más abajo, los objetivos organizacionales son el resultado deseado que se pretende alcanzar en un determinado momento o de periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, un objetivo sería alcanzar un aumento del 5% en las ventas en los próximos 2 años, supongamos. Entonces, ahí usted dice, ¿el objetivo está bien redactado o no? Sí. ¿Hay un resultado? Sí. ¿Hay un periodo de tiempo? Sí. Está ok. ¿Ya? Y lo otro que usted puede decir es que si el objetivo va o no con la visión y la misión de la empresa. Entonces uno dice, ya, ¿cuándo el objetivo está bien hecho? Cuando está focalizado, cuando es coherente, cuando es específico, cuando se puede medir, cuando hay un periodo específico de tiempo y cuando es alcanzable. O sea, si una empresa dice,
yo quiero aumentar en un 100% las ventas de aquí al próximo año en un contexto de pandemia, donde este objetivo está mal planteado, lo más probable es que no lo alcance. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Objetivos, dice, innovador, crear y desarrollar un nuevo producto por mes. Un objetivo de perfeccionamiento sería elevar el nivel de productividad del personal en un 5% al año. Objetivo rutinario sería, no sé, pues producir 120 balones de gas por mes. ¿Ya? Pero siempre es un resultado, y esas son las cosas que a mí me interesa que usted vaya captando, que es un resultado a alcanzar en un periodo de tiempo. Entonces, si esas dos condiciones están, ustedes dicen, los objetivos están también planteados en esta empresa. Profe, eso también entonces aparecería en sus páginas de internet. Debería estar, pero yo les pido solamente esta visión, misión, si están los objetivos, si están los valores. ¿Ya? Y si no me dicen no hay objetivos, no hay valores, porque eso no todas las empresas lo colocan. Pero sí visión y misión, al menos sí deben estar. ¿Ya? En la organización que usted me presente. Si no estuviera, cambia de organización. Pues hay miles, millones de organizaciones. Ya, profe, gracias. Y lo último que voy a contarles tiene que ver con cómo son las etapas de la administración estratégica. O sea, las organizaciones están todo el tiempo desarrollando una misión, formulando objetivos estratégicos, formulando estrategias para alcanzar los objetivos estratégicos. O sea, dice ya, mi objetivo estratégico es aumentar las ventas. Ya, ¿cómo voy a aumentar las ventas? Voy a invertir en promoción, voy a diseñar los productos de manera distinta, voy a crear, qué sé yo. Después se ejecuta la estrategia y después se evalúa cómo resultó. ¿Ya? Entonces, en las empresas todo el tiempo los tienen que estar haciendo, modificando su estrategia. Y uno tiene, por lo tanto, que hacer la siguiente análisis. Uno dice, yo tengo una determinada misión que cumplir, tengo ciertos objetivos, y para eso yo tengo que, ¿cómo voy a cumplir mis objetivos? Entonces tengo que hacer un análisis del ambiente, tengo que hacer un análisis de la organización, y en función de esos dos, yo genero una estrategia. Por ejemplo, yo puedo decir que yo quiero aumentar, mi objetivo es aumentar mi participación en el mercado. Por ejemplo, una empresa X. Entonces yo tengo que ver qué es lo que la gente está comprando, análisis ambiental, y tengo que ver si mi empresa es capaz de producirlo o no. Entonces, una vez que yo hago todo ese análisis, digo, ya, estrategia número 1, modernizar las maquinarias de mi organización. ¿Para qué? Para crear un producto más atractivo, que sea acorde con lo que el mercado esté comprando. Y esa es la lógica de las organizaciones. Aquí lo último que yo voy a decir es que si la organización no deja de crecer, la organización se muere. O sea, la organización que se estanca estamos con problemas. O sea, es una organización que básicamente está muerta. ¿Ya? Entonces las empresas todo el tiempo están en este juego porque además el mercado es sumamente variable. Entonces imagínense nada más que ahora en tiempos de pandemia, si yo tengo un local de artículos de cumpleaños, ¿ya? Y que vendía solamente en mi local, y viene la pandemia y como no es un artículo de primera necesidad, me cierran el local. Entonces la persona tiene que decir, yo tengo que al menos mantener ciertas ventas para poder mantener el negocio. ¿Cómo lo hago? El análisis ambiental es que hay una pandemia, no se puede tener negocio abierto, qué sé yo. Después digo, ¿cómo funciona dentro de mi organización? Bueno, si yo funcionaba en un local físico y no tengo activado ningún sistema de delivery, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Estrategia, ofrecer por internet, ¿no es cierto?, regalos a domicilio. Eso sería una estrategia. Y es la única forma en que esa empresa subsista.
Entonces, una vez que está la organización, tiene que estar todo el tiempo haciendo esta cosa, ¿no es cierto?, de irse adaptando al mercado y a las condiciones externas. Hasta aquí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Hay dudas? ¿O quedó más o menos claro? Profe, entonces, una duda. Lo que tenemos que hacer en el punto 1 es como un resumen de todo lo que fuimos viendo en la clase, ¿cierto? Sí. Ya. Usted tiene la clase que ya está subida, ¿cierto? Entonces ustedes buscan con su grupo de 4 personas, buscan una empresa y usted mira ahí en la página web y tiene que decir el nombre de la empresa, tiene que por lo menos decir si es de sociedad limitada, dónde está, normalmente salen los representantes legales y tiene que dar al menos visión y misión, hasta ahí. Ya, si tiene valores, si tiene objetivos, los agrega, y si no, no, pero al menos hasta visión y misión, eso sí es necesario que coloque. Y lo otro es que cuando usted la describa, además me va a decir, la visión está bien conformada o la misión está bien conformada. O qué sé yo, a la misión, de acuerdo a la presentación de la clase, le falta esto, esto y esto. Ya, profe. Como una breve descripción de la empresa. Uno, que ojalá lo tengan listo hoy día. Ya. Y después, en la semana, en el tiempo que tienen ustedes de trabajo autónomo, van a tener que juntarse, echarle una mirada al Robbins y van a tener que ver por capítulos, todos los capítulos, y ver más o menos en qué temática quieren trabajar. ¿Ya? Si es en liderazgo, si es en comunicación, si es en personalidad, si es en motivación, conflicto, cultura. Y profe, esto es una duda así como más de... ¿Hay que ir a entregarlo en avance semana a semana o lo guardamos todo y se lo entregamos al final, el trabajo, el informe completo? Todo me lo entregan al final, ¿Ya? pero yo hoy día respondo todas las dudas del primer punto. Ya. Entonces, próxima semana yo hago la clase de modelo, de teoría, para que eso quede súper claro, de qué van a buscar y qué sé yo, y respondo todas las dudas después de la clase, ¿no es cierto?, respecto de modelos y de las preguntas 2 y 3. De las preguntas 2 y 3. Y en Ya. la cuarta clase hacemos objetivos, indicadores. La tercera clase y en la cuarta hacemos todo lo que es evaluación y actividades. Ya, profe. Profe, ¿son 4 personas por el grupo así como máximo o puede ser de menos? Ojalá sean de 4. Ya, pero si son 3 o si son 2, ¿no habría problema? O sea, que si son 3 me van a dejar gente volando. Pero ojalá sean de 4. Lo que no pueden ser es 5. Ya, profe, gracias. Ya, entonces traten ahí de incorporar, y hagan este ejercicio de repente de trabajar con otras personas, porque eso les va a dejar harta enseñanza igual, ¿no? Yo sé que ahora lo pueden ver como una lata y qué sé yo, deben estar diciendo ahí, bocha, acá, y la cuestión, ¿no? Pero en realidad hace bien, ¿no? Conocer a otra gente y enfrentarse a otras personas. Entonces, Profe, una consulta. ¿ya? Dígame. ¿El grupo no puede ser da 2 o sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ve que da 4. ¿Ya? Entonces, si hay de 2 y 2 se juntan, pues trabajan 4. Lo otro que pueden hacer es que me pueden hacer llegar los grupos y los que tengan menos me tienen que escribir y pedir autorización y ver, porque en el fondo, si empiezan a trabajar de a 2 o de a 3, va a quedar gente suelta. Entonces, o yo les voy a meter a alguien después de los que van quedando sin grupo. Entonces, la idea es que ustedes tengan y conformen ustedes su grupo de A4 y los que no me escriben y tienen que estar dispuestos a aceptar a alguna persona que yo les sugiera.
Profesor, ¿hay que enviarle la nómina de grupos completos o no? Así como en el caso nosotros decimos, ya, nosotros somos, este grupo somos tantas personas. Para llevar Sí, registro. Ya, sí, sí. ya. Me pueden mandar un correo si quieren y yo lo voy anotando. No tengo problema. Entonces la próxima clase, en la hora de la supervisión, vemos los grupos, ¿ya? Y ahí se terminan de conformar los grupos. Si alguien llegara después de eso, tiene que hacer el trabajo solo. ¿Ya? Pero ya la segunda clase ya la persona máximo de tiempo para que ella esté trabajando y aportando en el grupo. Si alguien, por ejemplo, le toca trabajar con alguien, yo le digo ya con Juanito, y Juanito nunca se apareció, usted lo puede despedir. Entonces, a veces Juanito no aportó, por lo tanto no lo vamos a incluir en el trabajo. ¿Ya? Y Juanito tendría que hablar conmigo y seguramente hacer todo el trabajo solo. Ya, todas esas posibilidades están, pero yo lo que les pido es que ojalá de a 4 me mandan los grupos y yo voy, los que tengan menos, yo los voy completando y si tienen cualquier problema, me avisan. Ya, ahí está dicho, está grabado, así que estamos ok. Hacemos un media hora, ¿te parece? A las 11:30 nos juntamos. Sí, profe. Entonces, por mientras, ustedes arman su grupo, me mandan su correo y buscan la información y me hacen todas las preguntas volviendo. 11:30 entonces.